¿Qué sería de mí sin mi madre? Siempre, desde pequeños, logramos tener una admiración enorme por un ser que sentimos que puede con todo, que es nuestro refugio en aquellas noches cuando entre peleas de dioses sobre las nubes se hacen presentes rayos y centellas, o cuando nos da miedo ir al baño, o cuando sentimos tristeza sin razón alguna. Siempre está ahí, firme, con la frente en alto y haciéndonos creer que nada ni nadie puede con ella. Y sobre todo que sus brazos son el blindaje perfecto ante cualquiera que nos quiera hacer daño. En ocasiones, siendo inconscientes del daño que podemos causar con nuestras palabras, entre rabietas, enojos y arrebatos, herimos a la persona que más nos quiere en este mundo. Y yo personalmente sé que 1000 perdones no bastan por todo lo malo que he dicho, hecho o simplemente pensado. Recuerdo que a pesar de tener una jornada laboral intensa, yo siempre asistía a la escuela con un uniforme impecable. También siempre había una chef dispuesta a cumplirme cada antojo culinario. Y sobre todo las navidades, cumpleaños y festividades estaban rodeadas de objetos llenas de amor, que mi cabeza solo podía representar como compensaciones por el daño que según yo me habían hecho, como si fuese su cuota por su redención. Y todo parece bello hasta que vamos creciendo y entendemos miles de cosas. Tuvieron que pasar 2 décadas de mi vida para darme cuenta que en ocasiones mi madre lloraba a solas o en silencio. Y mi estúpido yo parecía estar con la misión de hacerla sufrir a cada paso o con cada tonta decisión. Y ni hablar de cada palabra punzocortante directa a la yugular de su amor hacia mí. Crecemos creyendo que todas sus limitaciones, reglas y horarios y todas esas cosas que según nosotros atentan contra nuestra libertad, las inventaron, solo para hacernos la vida imposible. Qué ingenuos y tontos éramos, ¿no crees? Hay tantas cosas que mi madre ha hecho por mí, que he perdido la cuenta de todo lo que le debo, empezando por la vida y mucho dinero. En algún momento entre mi adolescencia y mi estupidez dije una frase que creo que más de uno hemos dicho: yo no te pedí nacer. Pero ahora ya consciente, ya sensato, me pongo a pensar cuánto dolor le causé cuando le dije eso. ¿Te imaginas a la persona que te cuidó 9 meses mientras crecías dentro de ella y que lo único que anhelaba era poder ver tus ojitos abiertos por primera vez? Creo que lo último que se imaginaba que recibiría de ti es el repudio de una de las decisiones más importantes de su vida, que fue compartir su tiempo y su vida contigo. Y es que yo con casi 28 años me la vivo diciendo: necesito un adulto que me ayude. Y toda la vida nos la pasamos buscando culpables de cada una de las cosas que nos han sucedido. Yo culpé a mi madre mucho tiempo por varias cosas. Recuerdo muy bien que hasta como a mis 20 creí que mi madre me había enviado a vivir con mis abuelos muy lejos porque ella quería tener la familia perfecta, sin mí, mi mamá, mi papá y mi hermano. Resulta que no fue así. De sus palabras recuerdo que me dijo que lo hizo para protegerme. Tomó decisiones difíciles que desafortunadamente la única forma de no hacerme daño, a su parecer, era mantenerme lejos de los problemas, cuando tal vez tenía que erradicar el problema y no a los afectados en cuestión, o sea, yo. Pero no soy nadie para juzgar sus decisiones y me siento horrible al saber que fueron años y años que le eché en cara algo que ella hizo por amor. Le eché en cara 1000 veces que me odiaba y que yo a ella. Y tonto yo con este maldito narcisismo y egocentrismo que me cargo, pensando que el mundo gira alrededor de mí. Y ahora sé que todo lo hizo por amor y que siempre me quiso, y más de lo que pude imaginar. Y es que, ¿cómo podemos ser tan egoístas como para pensar que realmente pueden con todo? Por Dios, mi madre me tuvo a los 25 y yo a esa edad aún sentía que era un niño, y hasta la fecha. Y a pesar de yo haber tenido un hijo a los 17 y aún sabiendo que su madre es un par de años mayor que yo, no dejo de pensar que somos niños, niños cuidando niños, y que los papás son exactamente lo mismo. Nadie les enseña a ser la mejor mamá del mundo, y creo que un reconocimiento no basta para agradecer el tener el valor, la fuerza y el amor de traernos al mundo, solas o acompañadas. Y me encantaría tener la fuerza emocional que tiene mi madre, porque nunca la vi derrumbada, nunca la vi mal. Siempre era la persona más fuerte del universo, o eso es lo que me hacía creer. Y me encantaría tener el nivel de amor que ella tiene hacia mí, y la compadezco muchísimo, porque tiene al peor hijo del mundo. Tiene el hijo que no la merece como madre, porque a pesar de ser un cabrón, un pendejo, grosero, irrespetuoso y literalmente ser un enfermo mental, para ella no dejó ser pequeño que le dijo por primera vez mamá.
Y para mí no dejará de ser la persona que yo, ni volviendo a nacer 1000 veces, podré pagarle todo lo que ha hecho por mí. Lo que hará y seguirá haciendo solo porque soy su hijo. ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de mí sin mi madre? Perdóname por todo y nunca te odié. Solo era un pequeño que desconocía lo que sentía. Y sobre todo, que se sentía herido porque no entendía nada. Gracias a ti entiendo lo que es amor y no merezco menos de lo que tú me has dado. Te amo, mamá, y gracias por todo.